Bien, jóvenes, vamos entonces a la segunda parte de nuestro video de los transistores BJT y ahora veremos lo que es la estructura interna y características eléctricas. Les recuerdo que ya habíamos comenzado con esto, pero vamos a trabajar ahora en unos gráficos que es pertinente que lo conozcamos. Bien, como vemos aquí en este diagrama, a mi izquierda, vemos lo que se conoce como, en inglés está Physical Construction, le llamaríamos estructura interna, se le dice en español, y representa, ya hemos visto en el video anterior, cómo está compuesto el transistor o los transistores BJT, en el caso del PNP, una zona N en medio de 2P, y en el caso del NPN, una P en medio de 2N, hablamos de la polarización y demás. Pero quiero que vean estos tres dibujos, estos tres esquemas, porque quiero que diferencien lo que es la estructura interna, cómo está hecho mediante cristales de silicio, las regiones, y lo que se llama la analogía a diodos o el circuito equivalente, también se llama esto. Fíjense en algo. No es que si yo dispongo de esos diodos de esta manera, yo estoy fabricando un transistor. No, jamás en la vida. Porque si se fijan, aquí tengo un transistor PNP y fíjense que hay dos diodos en una conexión que se llama antiserie. De manera que de estos dos diodos se unen el cátodo en el centro y de ahí sale la base para el PNP porque es una zona N y los cátodos son zona o región N. Entonces tengo ánodo a mi izquierda y ánodo a mi derecha respectivamente a esta zona P. En este caso, este ánodo respondería a lo que es el emisor y el de la derecha a lo que es el colector. De igual manera, en el NPN vemos también cómo los diodos se disponen de forma tal que los dos ánodos ahora son los dos ánodos que se unen en el centro y de ahí sale la base. De este cátodo sale el emisor y del otro cátodo acá sale el colector. Entonces, es como ver el transistor como si fueran dos diodos conectados así. ¿Para qué se usa este esquema? Este esquema se usa simplemente para el análisis de circuitos y para la medición tanto de voltaje como la medición del estado del transistor con un multímetro. Cuando vamos a probar un transistor, a medirlo, tenemos que tener en mente estos esquemas de circuito equivalente, porque la medición, como veremos más adelante, se hace de unión en unión. En primer lugar, se mide esta unión, a este diodo se le llama diodo base emisor y al otro diodo se le llama diodo base colector, para fines teóricos, reitero. Aquí vemos de nuevo los símbolos, y cómo están distribuidas las características eléctricas. Voltaje colector emisor, voltaje base emisor, corriente de emisor, en este caso este es un NPN, y corriente de colector y así sucesivamente, corriente de base. Si se fijan, recuerdan lo que hablamos de la flecha en el video anterior, que en el NPN apunta hacia afuera. Hay personas, me sonrío, que dicen que la forma de ellos aprenderse el símbolo de los transistores es basado en las siglas NPN y PNP y refiriéndose a la flechita de emisor. En el caso del NPN, la flechita no penetra, refiriéndose a que apunta fuera de la base. No penetra hacia la base, por eso NPN, no penetra. En el caso del PNP, la flechita penetra, lo que quiere decir que apunta hacia la base. Pero si algún técnico o alumno le favorece esta analogía, esta mnemotecnia para aprenderse lo que es el símbolo del NPN y el PNP, pues amén, que así sea. Pero realmente la flechita se debe al diodo base emisor. Fíjense que el diodo base emisor, en el caso del PNP, el cátodo está de parte de la base y el ánodo está de parte del emisor. Y si se fijan, miren esta flechita, que la parte gruesa de la flecha va hacia el emisor. Fíjense aquí, que es el ánodo hacia el emisor. Y la otra parte va hacia la base. O sea, es por esto que colocan la flechita. Y fíjense en el diodo base emisor, en el NPN,
que el cátodo de ese diodo apunta hacia emisor, y fíjense que aquí que la punta fina de la flecha, lo que sería el cátodo, si yo pongo una rayita aquí, ese es el cátodo, entonces representa la orientación del diodo base emisor. Reitero una vez más, esta simbología, este esquema, es solamente para fines de análisis y cálculo. Nunca usted hará un transistor conectando dos diodos en estas formas. Así que ya lo saben. Aquí de nuevo ponemos, se ve más grande, los transistores NPN y PNP, y como cada característica de esa debemos de aprender que cuando se habla de VBE se refiere al voltaje base emisor, que es el que está acá entre base y emisor directamente, y así sucesivamente, voltaje colector, voltaje de base. Fíjense algo, el voltaje de colector y el voltaje de base, los dos aquí figuran como positivo y el emisor negativo. Obviamente ya habíamos hablado de la polarización del transistor, de que de emisor a base se debe polarizar directamente, por eso aquí hay negativo. Recordemos que este es un NPN, el emisor es N, o sea, negativo, y la base positivo, eso está correcto, pero recuerden que la unión base-colector queda automáticamente polarizada inversamente, y aunque vemos dos positivos aquí, realmente es así, son dos positivos, pero debemos tener presente que el positivo del colector es más positivo que la base. Es decir, es como si aquí hubiese más 12 voltios y aquí queda más 0.7 o más 1 voltio. Entonces, entre más 12 y más 1 hay un DDP, de tal forma que ese DDP de 11, más 12 y más 1, el positivo es este y el negativo quedaría en la base. Pues bien, igualmente sucede con el PNP, pero cambiando la polaridad. El emisor del PNP se polariza positivo, la base negativa y el colector negativo, pero aquí quedaría más negativo que la base. Sigamos. Vamos ahora, lo mismo que estábamos hablando, vamos a verlo gráficamente, cómo medir un transistor, cómo se mide un transistor. Bien, aquí vemos un gráfico en el cual vemos un multímetro con su representación de sondas, la positiva, la roja y la negativa, y un transistor del encapsulado TO220. Fíjense que cuando mido, en este caso lo primero que hay que saber es si es NPN o PNP. Este es un NPN. Aquí está el circuito equivalente, ya lo hablamos, y aquí está el símbolo, flechita apuntando hacia afuera. Diodo base emisor, el ánodo queda de parte de la base, y en el diodo base colector, el ánodo también de ese diodo queda de parte de la base. Entonces, fíjense, lo primero que tengo que hacer es colocar el tester en el símbolo de diodos, y con el tester en el símbolo de diodos, pues pongo el positivo en el colector y negativo en la base. Si se fijan con este diagrama, cómo estoy polarizando el transistor. Fíjense. ¿Le llegaron? Bueno, el transistor queda polarizado inversamente porque en el diodo base colector tendría las ondas rojas que es el positivo en el cátodo de ese diodo y la negra en el ánodo. Entonces, aquí este tester está polarizando la unión base-colector inversa, por eso el diodo se queda con ese 1 que representa, que significa overload, o sea, la pantalla no hace nada, se queda como si usted no estuviera midiendo nada. ¿Por qué? Porque estoy polarizando la unión inversamente. De igual manera, cuando conecto el tester entre emisor y base, pero con el positivo en el emisor, fíjense que el diodo, poniéndole un positivo al emisor, estoy polarizando su cátodo, de manera que estaría inverso, y por lo tanto el tester tampoco mide. En cambio, cuando bajo a una polarización directa, en este caso, fíjense que el positivo ahora lo coloco en la base y el negativo en el colector, en este caso, el diodo base colector lo estoy polarizando directamente. De manera que el tester marca 662, el multímetro. Eso no es ohmiaje, eso no son ohmios, eso no es, hay algunas personas, algunos alumnos y técnicos que alguna vez me han dicho que eso es continuidad, porque resulta que muchos testers, muchos multímetros, en la misma escala de diodo se mide continuidad. Eso no es continuidad, eso sería el valor del voltaje al cual conduce ese diodo, esa unión, en este caso base colector, 662 serían milivoltios. Algunos testers aquí pondrían un punto, sería 0.66 voltios, que viene siendo lo mismo, pero aquí está expresado en milivoltios. Fíjense entonces cuando pongo el tester a medir de base a emisor, polarizando el positivo
en la base. Recuerden, el positivo caería en los dos ánodos. Lo estoy polarizando directamente y aquí también vuelve y mide. Aquí mide un poquito más, porque recuerden que la unión base-emisor está más dopada y por lo tanto es la que tiene mayor corriente y por lo tanto mide un poquito más. Aunque eso no se lleve mucho de eso, simplemente verifiquen que ahí mida, porque a veces varía, a veces hay transistores que miden exactamente igual de base a colector que de base a emisor. Y fíjense que la última medida, cuando mido de colector a emisor, no debe medir nada, ni poniendo el positivo en el colector, ni el negativo en el emisor, o intercambiando positivo en el emisor y negativo en el colector. No debe medir nada porque estaría midiendo desde este cátodo hasta este otro, y entonces ahí no, con la base abierta no hay circulación de corriente. Es bueno acotar que algunos modelos de transistores, sobre todo los encapsulados TO220, que son más grandes, utilizan un diodo, o sea, otro diodo aparte, pero internamente entre colector y emisor, que sirve de protección cuando el transistor está manejando cargas inductivas. En ese caso, en esta medida, o sea, emisor positivo y colector negativo, pues te mediría como si fuese un diodo. Así que esta es la forma de medir transistores. Espero que la hayan comprendido.